Buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar con nuestra clase de ajedrez por parte del ISSSTE Tabasco. Vamos a iniciar con nuestra clase número 48 y seguimos viendo lo que es la apertura siciliana. Vamos a estar viendo lo que es las variantes de las aperturas sicilianas. En la anterior clase vimos lo que es el concepto de la apertura siciliana y ahorita vamos a ver la apertura siciliana clásica. Siciliana clásica. Esta apertura siciliana clásica fue la que se jugó en los años 70 y 80 y parte del 90. Fue una apertura que se jugó un sinfín de veces, ya que era una apertura novedosa. Aparte que atacaba el centro, también tenía un juego muy movible y era un juego, se llegaba a convertir desde una apertura semicerrada a llegar a ser una apertura abierta y atacar al rey en el flanco de rey. Es muy importante porque esta apertura tuvo mucho realce, tanto así que esta apertura, de ser una apertura clásica, movimientos clásicos de la siciliana, tuvo un sinfín de variantes, como después de esta apertura se desenvuelve como un árbol, como el ajedrez, que tiene un sinfín de raíz, donde nosotros podemos pensar y poder proyectar diversas aperturas. Pero esta apertura clásica fue la primerita que se jugó en los años 80. Vamos a ver ahorita lo que es su concepto, su estructura de peones y de ahí vamos a ir checando un poco de variantes que se van desenvolviendo. Eso lo vamos a ver a detalle en la siguiente clase, pero ahorita en esta clase vamos a ver esta apertura. Igual les recuerdo que les invito al torneo para el día de mañana viernes, donde vamos a estar haciendo como un torneo interno por parte de los jugadores del ISSSTE Tabasco. Si eres derechohabiente, estás cordialmente invitado. Vamos a ver esta apertura. Juegan blancas. Negras. Para jugar la siciliana te tienen que jugar las blancas E4. Nosotros jugamos C5. Aquí es la siciliana. Mayormente, después de que las blancas te juegan E4, mayormente te contestan con caballo F3, desarrollando sus piezas. Y aquí uno puede jugar caballo C6. Y aquí se denomina que esta es la siciliana clásica, jugando E4, C5, caballo F3 y contestando con caballo C6. Podemos ver que esta apertura defiende lo que es el centro. Ahorita vamos a ver la estructura de peones para que así se pueda ver mejor esta explicación. C, D, E, F, E, H. Como E4, C5, caballo F3 y caballo. Podemos ver que esta es E4, E4, C5, C5, caballo F3, caballo F3, caballo C6, caballo C6. Aquí podemos ver que está el centro. Podemos ver que este peón protege el peón de D y ataca el centro. Por eso las negras, mayormente las blancas, después de esta jugada juegan D4. Inmediatamente las negras juegan C por D, quitando un peón del centro rectangular y atacando a un peón del centro, del verdadero centro de las blancas. Vamos a ver este video donde nos explica la apertura siciliana clásica. En las anteriores clases vimos la apertura, el concepto de la siciliana. Ahorita estamos viendo la que es la apertura siciliana clásica. Vamos a ver el sinfín de variantes que existen. Como una de las aperturas semiabiertas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si respondemos E5, entramos a toda aquella apertura que es considerada de índole abierta. La española, la italiana, el gambito danés, el gambito del centro, la escocesa, etcétera, etcétera. Pero con la siciliana no se dan posiciones así de abiertas, pero tampoco son cerradas ni mucho menos bloqueadas. Son semiabiertas. Bueno, aquí lo más habitual
por parte de las blancas es responder con caballo F3. Y acá las negras tienen múltiples posibilidades, como por ejemplo jugar D6, o E6, o caballo C6, por ejemplo. Pero también existen otras continuaciones para las blancas, además de este caballo F3 en el segundo movimiento. Por ejemplo, tenemos, además de caballo F3, la jugada caballo C3, que se conoce como la siciliana cerrada. Las respuestas más habituales con negras son caballo C6, o E6, o D6. Incluso está la posibilidad de jugar A6, que es muy interesante, que tiene la idea de jugar B5. Pero lo normal es jugar caballo C6, luchando por las casillas E5 y D4. Aquí también existen otras variantes para las blancas, además de la que vamos a ver como principal, que es G3. Por ejemplo, la jugada F4, que se conoce como el ataque Grand Prix. Aquí las negras tienen que estar dispuestas a estudiar bastante. Por ejemplo, pueden jugar G6, o la que me gusta a mí que es E6, D6, A6, entre otras. Pero dijimos que lo principal acá es G3, y la idea de las blancas es jugar con un alfil fianquetado desde G2, luego un F4 y posteriormente decidir si mueven su caballo de G1 a F3 por detrás de su peón de F4 o a la casilla E2. Bueno, además de caballo C3 también está la jugada C3, que es la variante alapín, donde la idea de las blancas es jugar con un D4 de golpe. Y acá existen variadas respuestas para las negras, siendo a mi juicio las dos mejores D5, la vamos a hacer. Creo yo que es la más agresiva y la que más me gusta de hecho. No es tan fácil para el blanco ahora jugar un D4 porque vendría un D por E4, ¿verdad? Y la otra es caballo F6, que es algo más flexible y estratégica. Se ataca al peón de E4, forzamos el avance E5 y seguimos con caballo D5, a lo que habitualmente se juega D4, C por D4, acá las blancas pueden jugar C por D4 o caballo F3, ya que no existiría un peón por peón, D por C3 porque caería el caballo, ¿verdad? Por un dama por D5. Así es que, bueno, aquí habitualmente, luego de lo que haga el blanco, se tiende a jugar con D6, en algunos casos con E6, pero lo más normal es jugar D6 para presionar al peón de E5 y las negras estarían bien. Si saben la teoría, pueden igualar más o menos con facilidad. Bueno, además del alapín, también está la jugada D3, y que, bueno, parece que obstaculiza a su alfil, pero tiene sus ideas. Y lo habitual para las negras es jugar con caballo C6, luchando por el control de las casillas E5 y D4. En algunos casos, las blancas pueden transponer a la variante cerrada contra la siciliana, por ejemplo, jugando un caballo C3, G3, alfil G2, F4, etc. Además de D3, también está la jugada F4, que es el ataque McDonnell, donde las negras tienen variadas respuestas, sea a través de un D5 o también un D6, también un caballo C6, variadas formas de jugar. Pero D5 es la que más me gusta, donde las blancas capturan E por D5 y acá caballo F6 atacando al peón. No me gusta mucho capturar de dama, puesto que perderíamos un tiempo luego de caballo C3 que ataca a la dama, tendríamos que mover la dama de nuevo y las blancas pueden ganar otro tiempo más con desarrollo con un caballo F3 y sería una ventaja tremenda de 2 piezas contra ninguna nuestra desarrollada. Así es que desde ahí prefiero caballo F6 atacando al peón. Bueno, las blancas tienen diferentes formas de jugar, pero en caso de que quieran engolosinarse y defender a muerte a su peón con un C4, entonces, bueno, simplemente jugamos un E6, cuestionamos su centro y tenemos mayor desarrollo. Y por ende estaríamos un poco mejor. Si sigue esto con un D por E6, entonces alfil por E6
y estamos con ventaja ya que las blancas no han desarrollado piezas y las negras 2. Además, el primer jugador no tiene la posibilidad de romper con D4, ¿verdad? Las negras lo tendrían súper controlado con su peón de C5 y su dama. Bueno, además del ataque McDonald, también está la jugada D4, que es el gambito morra, bastante truquero y donde las negras deben saber qué jugar con exactitud, o si no, las blancas quedarían automáticamente superior. Lo habitual es capturar, C por D4, ahora las blancas plantean este C3 y acá lo normal es capturar. Aunque también existe la posibilidad de avanzar el peón con un D3 para descoordinar un poco las piezas blancas. E inclusive está esta jugada que es caballo F6 que transpondría a una lapín variante caballo F6. Seguiría E5, caballo D5, C por D4 y esto ya se les hace familiar, ¿verdad? Bueno, es una lapín, como dije, variante caballo F6. Bueno, además del morra, también está la jugada B4, otra opción, aunque algo dudosa, y que se le conoce como el gambito del ala. Ese es su nombre. Su idea es desviar a nuestro peón de C5, por ejemplo, C por B4, para jugar de golpe un D4 y tener dos peones que controlen el centro. Por ejemplo, hay que capturar, es lo mejor. C por B4, D4, aquí tenemos entonces el centro ideal de las blancas, pero a costa de un peón. Igualmente aquí las negras quedan mejor tras D5, E5, caballo C6, A3, dama B6, atacando con dos piezas al peón de D4. Así es que las blancas defienden con alfil E3, sacamos el alfil a F5 antes de cerrar la cadena de peones, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, E6 y luego un caballo G7, caballo G6, alfil E7, etcétera. Las negras estarían claramente mejor. Pero vayamos a ver las variantes relacionadas a la siciliana abierta que se dan con caballo F3. Aquí lo más jugado es D6, jugada que permite llegar a una siciliana Najdorf, una clásica o una Scheveningen o incluso a la variante del dragón. Pero a pesar de D6 existen otras respuestas. Por ejemplo, E6. Las blancas acá también tienen infinidad de posibilidades respecto a cómo responder, sea con D4, con C3, con caballo C3, C4, B3, etc. Pero lo más habitual es ver D4 jugando así una siciliana del tipo abierta. Se responde aquí con C por D4, caballo por D4 y ahora múltiples opciones. Desde la jugada A6, que sería la variante Can, la vamos a hacer. Esa sería la variante Can. La posibilidad también de jugar con caballo C6, que puede llevar una variante Poulsen, o una variante Taimanov, o incluso una variante del dragón acelerado. Inclusive a una siciliana de los 4 caballos en caso de caballo C3, y luego, vamos a hacerla, caballo C3 y caballo F6. Sería entonces la siciliana de los 4 caballos. Eso en relación a responder con E6, ¿verdad? Ahora, también es posible la jugada caballo C6. Otra opción, donde las blancas pueden jugar tanto D4 para una siciliana abierta, o el afamado sistema o variante Rosolimo con alfil B5, ¿verdad? Ahí tienen entonces el ataque Rosolimo. Entonces, lo habitual luego de caballo C6 es ver D4 para una siciliana abierta. Y aquí se captura, C por D4, caballo por D4 y acá otra vez un sinnúmero de posibilidades para las negras, las cuales pueden ser el jugar un caballo F6, lo que puede llevar a una variante Pelicán o una siciliana clásica, entre otras posibilidades. También tenemos G6, la variante del dragón acelerado, donde se hace el fianqueto en lugar de desarrollar primero el caballo. Entonces la idea es un rápido alfil G7 y luego ir sacando las piezas. Caballo F6, D6, enroque, etc. Otra posibilidad es jugar E5, la variante Lowenthal, donde las negras permiten un caballo B5, se agujerean solas ahí en D6, pero es parte de la teoría y las negras también pueden quedar muy bien. También tenemos dama C7, que sería la variante Flor,
y también dama B6, la variante Godiva. En fin, variadas posibilidades. Pero estábamos viendo la variante con D6, donde las blancas pueden jugar este alfil B5 jaque, que es el ataque Canal Sokolsky, ¿verdad? Bueno, lo normal acá es ver D4, siguiendo con la variante abierta, pero también se encuentra la jugada C3, que es la variante a la pin diferida, y cuya idea es súper clara, ¿verdad? Jugar un D4 y recapturar luego de un C por D4, no con peón, sino que con, perdón, no con caballo, sino que con el peón teniendo un fuerte centro. En fin, entonces vimos que existe la posibilidad de alfil jaque, alfil B5, se puede taponear con alfil o con caballo en C6 o D7, pero vayamos a ver la línea principal, que es en lugar de alfil D4, vamos a retroceder acá, habíamos visto D6, D4, C por D4 y caballo por D4. Acá también existe la captura con la dama, dama por D4, que se conoce como la variante checkover, que es bien interesante porque a un caballo C6 atacando a la dama, las blancas responderían con alfil B5 clavando al caballo y eso permitiría que la dama siga en el centro. Si por ejemplo A6, alfil por caballo, alfil por C6. Si alfil D7, alfil por C6. La dama sigue en el centro del tablero y desde ahí es súper interesante esa posibilidad para las blancas. Pero en caso de caballo por D4, bueno, lo normal es seguir con caballo F6, caballo C3 y ahora 4 posibilidades serias para las negras, siendo la más jugada A6, la variante Najdorf, y cuya idea es controlar la casilla B5 para evitar jaques de alfil o saltos de caballos a dicho escaque y jugar a la siguiente un E5. Además, el peón A6 permitiría un B5 pronto. En el canal, de hecho, hay un estudio minucioso sobre esta variante de acuerdo a Garry Kasparov, así es que te invito a verlo y dejar el enlace de ese estudio en la descripción de este video. Bueno, además de A6, la variante Najdorf, también tenemos caballo C6, que se conoce como la variante clásica de la siciliana, donde las blancas tienen dos mejores respuestas. Una de ellas es alfil G5, el ataque Richter-Rauser, o también la jugada alfil C4, el ataque Socin, el favorito de Fischer para jugar con blancas contra este sistema clásico en la siciliana, así como también contra la Najdorf. Bueno, además de la clásica, es posible también jugar E6, la variante Scheveningen, que es bastante flexible, usada mucho por Garry Kasparov durante toda su carrera. Y finalmente tenemos el afamado G6, la variante del dragón, la cual es muy osada y arriesgada, pero que si se domina de buena forma puede darte muchos buenos resultados. Algunos erróneamente he visto en sitios web e incluso en YouTube que afirman que la variante del dragón no se juega en la élite porque es mala, pero en realidad no se juega porque no sea mala, sino porque es en extremo riesgosa, pero te puedo decir que la han jugado tipos como Garry Kasparov, Magnus Carlsen y hay un experto mundial llamado Wayne Jones, que es un gran maestro inglés de casi 2700 de elo y que ha escrito un libro súper interesante sobre la variante del dragón. Él la juega con mucho éxito y en ese libro él enseña cómo jugarlo. Creo que ese libro está solamente en inglés de momento, pero si manejas el idioma te sugiero que compres el libro